A ver. Vamos con la parte económica. ¿Qué pasó estos días, Dani? ¿Qué pasó ¿Estuviste ayer? viendo? ¿Qué pasó ayer, el Veníamos martes? todos con números en verdes. Yo te dije, charlamos el lunes y te dije, che, hablemos un poco de las acciones argentinas que... Dale, ¿a dónde vamos? Que viene lindo. Claro, habían repuntado lindo. El lunes habían abierto de una forma que mirá vos. Si bien la semana anterior había sido bastante oscura, bastante en rojo. Y se volvió otro martes negro, dirían. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Viene feo desde el viernes, esto tenemos que aclararlo. Ya venía bastante flojo, Guille. Un Black Tuesday, no fue un Black Monday. Sí, un Black Tuesday. Sí. Tiene que ver con que primero el viernes empezó a dispararse el dólar. ¿Sí? Tiene que ver con que el Banco Central sigue interviniendo el tipo de cambio. Upa. Sí, me cayeron los lentes. El Banco Central sigue interviniendo el tipo de cambio. ¿Qué pasó el viernes? Gastó 500 mil millones sería medio repo. El repo es lo que hizo el Banco Central fue ir a pedirle a bancos internacionales y diferentes organismos privados una cierta cantidad de dinero, que son 1.000 millones de dólares. Y el viernes se gastó la mitad. Cuando vos ves que de un día para el otro, en una sola jornada, intervino con 500 mil millones de dólares, el mercado dice, ojo, acá hay algo raro que está pasando. Si en una sola jornada tiene que intervenir con la mitad de lo que yo ya le presté, ¿qué va a pasar de acá en adelante? Claro, de esos 1.500 millones de dólares. Exactamente, más o menos 500, fueron 400 y pico, pero estaba rondando los 500. Bien. Entonces el mercado se anticipa. A ver, siempre el mercado se anticipa. Entonces dice, vamos a ver qué pasa con las acciones. Este lunes venía todo tranquilo, el dólar volvió a escalar, habló el ministro ayer. ¿Y qué pasó? Los mercados, ante un posible cambio en la estrategia cambiaria, dijeron, ojo que se viene una devaluación, ojo que se va a ir el dólar al carajo, vamos a comprar dólares, claro. Vamos a levantar el tipo de cambio. Hay una pregunta ahí cortita. Por uno ve que cuando interviene el tipo de cambio, que por lo general es sobre el final del mercado, sobre la tarde, uno que interviene para que el dólar baje 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos en un dólar de 1.100, 1.200. Si uno ese día deja, no sé si flotar, pero si uno no interviene, ¿es mucho problema? ¿Salta mucho el tipo de cambio? ¿O podría un día por lo menos no intervenir y que el mercado no tome esa acción como especulativa, como posibilidad de un salto devaluatorio? La respuesta es no. Ajá. O sea, si está interviniendo todos los días. Bien. ¿Sí? En estos 3 días, lo que fue viernes, lunes y martes, se gastó todo el repo. Perfecto, sí, casi. Casi todo el repo, le quedó un poquito, pero en 3 jornadas ya se gastó todo lo que le prestaron de afuera. Se desaparecieron los dólares. Ahí el otro día estaba escuchando a un economista que dice, se está patinando todo. Que era justo lo que vos me preguntaste la vez pasada que vine. Siguen manteniendo un tipo de cambio que, bueno, nosotros teníamos la disyuntiva de el tipo de cambio está atrasado, los precios están adelantados. Bueno, definitivamente ya nos dimos cuenta que lo que está atrasado es el tipo de cambio. Bien. Entonces, el gobierno ya no puede mantener ese tipo de cambio porque no tiene los dólares y no le están entrando dólares. No sé qué... No, perfecto. Sigamos con la respuesta de los mercados a esto, porque se dispara el dólar. Ayer pasó de todo, se disparó el dólar, todos los dólares del mercado, se disparó el dólar blue, subió hasta los 1.300 pesos casi. También lo que se disparó fue el dólar futuro. Que el dólar futuro, que hay un índice que es el ROFEX, que lo que te dice es a cuánto espera el mercado que se vaya. Esto es... no son expectativas, es la gente que está comprando dólares, hay plata arriba de la mesa. Entonces hay que entender que el mercado está esperando que la brecha cambiaria suba muchísimo. ¿Sí? Estamos hablando de más de lo que estaba ahora, que 20 puntos. De 1060 a 1300, a 1200 ahí se aumenta. Ese es el dólar blue, después está el dólar futuro, que es una expectativa de un año más o menos. Claro, hay algo que decía ayer, vamos viendo el tipo de cambio. Caputo hablaba de que podemos ir hacia una especie de flotación, pero que va entre 2 parámetros. No una flotación libre, sino que haya una brecha bastante amplia. Exactamente, bueno, habló de una banda de flotación. La banda de flotación. Se jactan mucho de un libre mercado, un tipo de cambio libre. Eso ayer también hablaba el profesor Juan Carlos de Pablo y dice que una flotación intervenida no es una flotación libre. Entonces, también tengo que criticarle algo al ministro Caputo, que cuando se puso a explicar no dio ninguna certeza. Y eso es lo peor que pudo hacer para un mercado que todavía no está equilibrado del 100%. Porque si vos al mercado, ellos venían diciéndole, nosotros vamos a seguir con el ancla del tipo de cambio, vamos a seguir con el ancla de la inflación, vamos a seguir con todo, y le venían detallando exactamente todo. Lo que hicieron ahora es cambiaron, se dieron vuelta y dijeron, no sabemos qué vamos a hacer. Y vos cuando al mercado le metés un poquito de incertidumbre, claro, ya tenemos problemas. Es como que te perdoné el anterior, pero... Sí, claro, ahora no sé qué va a pasar. Hasta la semana pasada era no vamos a devaluar. Hasta ahora es, nos vamos a ir a un tipo de cambio capaz de flotación. Bueno, pero hay un guarismo que me parece que hay que tener en cuenta, que esto tiene que ver con respecto a lo que uno piensa hacia adelante de inversiones. Ajá. Que es el riesgo país. Sí.
el riesgo país estaba en 738 el 14, sí, el 14. El 14 el viernes. 14. El viernes estaba en 738 y ayer se planteó en 787. Sí, subió. Es lógico, tiene que ver con esta caída de los mercados. Sí. Si caen las expectativas en que el gobierno siga manteniendo este tipo de cambios, se espera que haya una devaluación, que el gobierno sigue diciendo que no, pero las expectativas ya como que se les están terminando. Ya se quedó sin dólares. Hace un mes atrás, hace un mes atrás, el 12 de marzo estaba en 718. Sí. Está en 783. Sí, vino en bajada y pegó un repunte. Ahora, el famoso repunte en vez se vino al riesgo país. Sí. La semana pasada teníamos las dudas de si el préstamo del fondo iba a ir a la intervención del dólar o a la intervención y salida del cepo, lo que yo te preguntaba, ¿se puede ir a la fuga esto, sí o no? Decía, bueno, no sabemos. En este contexto, que vos decís, dólar intervenido, dólar atrasado, proximidad de elecciones y que no hay obligaciones pendientes tan grandes con el fondo para devolver las cuotas de intereses que tenemos que ir devolviendo, ¿qué nos hace? Que podemos pensar que va a ser para intervenir ese dólar los 12, 15, 20 mil millones. Sí, seguramente. Seguramente se tiene que ir a intervenir el dólar. Si no se libera un poco el tipo de cambio, si no se devalúa, se tiene que ir a intervenir el dólar. Claro. Y le da salida a dólar barato a todos aquellos que quieran comprar dólares. Exactamente. Sí, es así. Entonces, si esos dólares entran y nosotros los usamos para eso, los vamos a estar patinando. Nos vamos a quedar sin dólar otra vez y ahí van a tener que devaluar. O sea, no es la solución al problema. Definitivamente se va a perder un montón de plata. Nos vamos a quedar endeudados y va a volver a pasar lo mismo que pasó, no en 2018 porque no es exactamente la misma situación, pero algo parecido. Y para alguien, o sea, vos tenés la teoría económica que puede ir, no contraria, pero paralela a la mía, por ejemplo. Uh-huh. Este acuerdo con el fondo, ¿no te parece tan bien en este contexto entonces no desembolsen 20 mil millones de dólares? A mí me parece bien, yo creo que se necesita un acuerdo con el fondo porque no tenemos otra forma de conseguir dólares, no hay. Bien. Lo que sí es necesario es que se libere un poco el tipo de cambio. ¿Cuál es el problema? Las elecciones a fin de año. No lo están haciendo porque ahora parece ser que los outsiders no eran tan outsiders y ahora se convirtieron en un poco más políticos y quieren ganar las elecciones. Entonces, al final el que se mete a la política también se termina embarrando a pesar de no ser parte de la política. ¿Peligra el equilibrio fiscal con un dólar intervenido? No, el equilibrio fiscal no. Ajá. Es otra cosa. Yo no creo que esa ancla va a seguir estando. Sí. Es lo importante. Porque es el argumento de por qué ahora liberar el tipo de cambio no sería un error. Luego liberar el cepo no sería un error porque ahora hay equilibrio fiscal. Sí, exactamente. No habría el balance del Tesoro Nacional, que es esto que estamos hablando del superávit fiscal, no debería haberse afectado. Lo que va a pasar, en realidad el problema es porque si vos liberás el tipo de cambio, se devalúa y va a haber inflación. Y es lo que el gobierno no quiere. La liberación del tipo de cambio va a ser en tanto y cuanto se acuerde con el fondo. Me parece que ahí va a haber una situación importante porque va a haber plata fresca para hacer un colchón para reservas que tendrían que andar en 40 más o menos. Sí, más o menos, reserva, un poquito más. Y va a haber una plata fresca como para decir, compro dólares, trato de comprar dólares en el mercado como para mantener la no volatilidad. Sí, volatilidad. Ahora, tengo una duda. Porque evidentemente liberar el tipo de cambio que haya ese salto evaluatorio, sea del 10, 20, 50%, tiene un costo político que el gobierno no quiere pagar antes de las elecciones. Ahora bien, si es inevitable ese salto, sea del que sea, ¿no es mejor o preferible hacerlo antes de que sea más grande la brecha? Habría que hacerlo ahora. Habría que hacerlo ya antes de la elección. Si vos con una inflación del 2% haces un salto evaluatorio del 15%, ponele, o estimativamente, y te comes el costo político ahora, pero con proyecciones de estabilidad macroeconómica, de reservas fortalecidas, bueno, prefiero que sea 15 y no 50 en octubre. Ahí te hago un punto en donde vos hablaste de la inflación del 2%. Hoy nos dimos cuenta también que esa inflación del 2% es un poco mentirosa. Bueno, ¿por qué? Porque el tipo de cambio, si está tan intervenido, es lo que está deteniendo también lo que es el crecimiento de precios. Entonces, ese 2% en realidad no sé cuánto debería ser. Hablaban el otro día que podía ser un 4, podía ser un 8. Cuando el tipo de cambio se libere, lo que va a pasar es va a subir la inflación y se va a ver realmente el número de inflación que hay. Y ahí es cuando otra vez va a empezar la desconfianza en el gobierno y las elecciones. Están en juego las elecciones. No sería entonces descabellado pensar, que es una de las hipótesis, que de acá a un tiempo cortito, un par de semanas o menos, tengamos, no sé si una cadena nacional, pero un presidente que decide hablar tipo 9 de la noche, explicar los pasos económicos a seguir para un reacomodamiento como
le gusta explicar. Se necesita traer un poco de calma al mercado. ¿Y esa charla determinaría ese salto cambiario que se está pensando? Sí, lo que se piensa también es hacerlo de a poco. No de un día para el otro decir, bueno, hoy se va el dólar de 1.300, se vaya a 1.500, no. La idea es ir sacando el cepo de a poco, ir achicando la brecha de a poco. Ahora ¿alcanzan los dólares para hacerlo? Sí, perdón, yo sé que hay que ir cerrando, pero la última. Se me hace muy difícil ver que el gobierno quiera cerrar la brecha si mantiene el crawling peg del 1%, el dólar oficial. O sea, se me hace muy difícil que puedan acercarla manteniendo esa expectativa tan baja de actualización del oficial. Es muy bajo, se están ajustando a lo que es la tasa de inflación que ellos creen que es la correcta, que es la del 2%, y que esté abajo ellos esperaban que esté abajo del 1%. Sí, como dicen que es la mayorista. Exactamente. Ahora el problema es que no se está ajustando. Ellos están viendo que tienen un ancla ahora en el tipo de cambio que no es realista, porque ellos siempre hablan del libre mercado. El libre mercado en este caso no se está dando. El equilibrio de mercado no es ni en el dólar oficial ni en el dólar blue, porque el dólar blue también está intervenido, en una parte, no completo. Entonces, ahí ya hay un problema para el gobierno. Te veo preocupado y me preocupa, porque hasta ahora te veía con mucha certeza. Sí. Digo, no, Bauti está preocupado, vamos a poner, voy a leer más. No, en realidad no sé si... No es diría para, que estoy preocupado. Sí. Estoy como expectante a ver qué va a pasar, porque lo único que generaron es incertidumbre. No dijeron vamos a hacer esto, no dijeron vamos a hacer lo otro. Ellos siguen con eso de que una vez que entre el acuerdo con el fondo, una vez que nos den los dólares, nosotros vamos a liberar el cepo y van a entrar inversiones extranjeras. Bueno, eso sigue siendo el mismo discurso. Lo que ahora genera incertidumbre es qué pasa con el tipo de cambio, realmente. Aquellas personas que les esté sobrando 100.000 pesos, ¿en qué le invierten? Depende. Hoy nos metemos con el depende. Sí. Si vos le crees al gobierno, si vos crees que va a salir bien esto, hoy te conviene meterte en acciones. Las acciones bajar. Sí. ¿Sí? Acciones de IPF, acciones nacionales, los bonos del tesoro. Si vos le crees al gobierno, metete ahí que si le va a ir tan bien como vos pensás al gobierno, deberían subir, porque cayeron estos días. Ahora, si vos no crees, estás en duda, a ver, vos pensás que el dólar puede también subir un poquito más. Nos podemos ir, como vos te gusta, Dani, al oro, que el oro es una reserva de valor. Lo que hace es... Que ha aumentado un poquito. Exactamente. Generalmente en momentos así de volatilidad, el oro lo que hace es aumentar de precio. Entonces es como una reserva de ese riesgo que vos asumís cuando te metés en otras cosas. Lo importante siempre, y lo que decimos acá siempre en este bloque, es diversificar. No metamos todos los huevos en la misma bolsa. Compremos a un poco de oro, compremos un poco de dólares. Si querés meterte en acciones, metete en acciones. Pero siempre... metete en algo en lo que vos creas. No te metas en algo en lo que vos no creas porque no va a funcionar. Recordemos que todo este consejo tiene que ver cuando a vos te sobran 100 lucas y la vas a invertir y no es que la vas a tener que gastar el mes que viene, sino no, que se guarda, es todo con paciencia. Se guarda, es para guardarla. Hay un economista que dijo ayer, que bueno, es el Di Stefano, no sé si lo conoces, dice, para entrar al mercado hay que tener las 3P. Sí. Hay que tener paciencia, pelotas y precio. Entonces vos te tenés que... Dice, y las tres juntas, no es que podés tener una sin la otra. Gracias, Bauti.